tropomiosina cumple la función de cubrir, porque en los filamentos finos están la actina, que son como moléculas en forma circular, que después está rodeado por la tropomiosina, que tienen forma cilíndrica, tubos cilíndricos que están rodean la actina, y luego están la troponina, que también se divide en tres. Una es la troponina I, que es la que inhibe a la ATPasa, que es lo que muy importante en el complejo de actina-miosina, que es la unión entre actina y la miosina. Actomiosina es el complejo. Y después está la troponina T, que ahí da como un punto de unión entre la tropomiosina y la troponina, y después está la troponina C, que es el que fija el calcio, que luego va a ser muy importante en el mecanismo de contracción. Después existen unas proteínas reguladoras elásticas que mantienen, por ejemplo, en los filamentos finos, la proteína que mantiene la posición correcta de esos filamentos es la titina. Y la nebulina, que es la proteína que mantiene la posición de los filamentos gruesos, que son la miosina. Bueno, siguiendo un poco con el tema del músculo, yo tengo la unidad miotendinosa, que el músculo se considera una unidad miotendinosa y está compuesta por componentes que son, por ejemplo, los componentes elásticos en paralelo, que son todo el tejido conjuntivo, como el perimicio, el endomicio, el sarcolema, ¿no? Donde de ahí se forman los componentes en serie. Su función consiste en evitar que los filamentos contráctiles se separen en situación de reposo. Después los componentes elásticos en serie serían todos los tendones, que son la unión de los músculos a los huesos. Y dentro de los componentes en serie va a estar los componentes contráctiles, que son todas las proteínas fibrilares, como los sarcómeros, todo lo que produzca el movimiento y la contracción. A todo esto, el impulso motor es el impulso nervioso, llega a las terminaciones del nervio, que son los axones terminales que se encuentran muy cerca del sarcolema. Y cuando este impulso llega a estas terminaciones nerviosas, libera una sustancia neurotransmisora llamada acetilcolina, que se une con los receptores en el sarcolema. Se transmite una carga eléctrica en la fibra muscular y genera lo que llamamos un potencial de acción. Acá entra la función del calcio, que despolariza la membrana de la fibra. El impulso nervioso viaja a través de la estructura de los túbulos T, hacia el interior de la célula. Esto impulsa o carga eléctrica hace que el retículo sarcoplasmático libere grandes cantidades de iones de calcio almacenados en el sarcoplasma. Después, la acción muscular es un proceso que necesita energía, y la fuente de energía para la actividad muscular es el ATP, el trifosfato de adenosina. En la función muscular, para que el músculo se contraiga, el sistema nervioso transmite un impulso a una neurona motora situada en el astra ventral de la médula espinal, ¿no? Entonces, este impulso es enviado por su axón hasta la unión neuromuscular y desde ahí recorre toda la fibra muscular. Y bueno, en la unidad motora, cada neurona inerva varios centenares de fibras musculares y es la verdadera unidad funcional del sistema neuromuscular. Cuando el impulso eléctrico llega al terminal, a la axón unidad neuromuscular, a mitad de camino se libera un neurotransmisor llamado acetilcolina en paquetes de energía.
y lo difunde desde el terminal nervioso hasta el sarcolema de la fibra muscular, donde altera la permeabilidad del sarcolema y se origina eh, un impulso que recorre hacia ambos extremos de la fibra muscular. Luego, después de cada impulso, la membrana se estabiliza porque una enzima, la acetilcolinesterasa, se encarga de destruir a la acetilcolina y desactivar su efecto despolarizante. Después vendría lo del mecanismo de la construcción muscular, que lo va a decir mi compañera Ilem. Bueno, mientras tanto que me pones el video, voy a, en síntesis, la unidad funcional de la contracción muscular, del músculo esquelético, perdón, es el sarcómero, como lo nombró mi compañero Tomás, que se encuentra entre medio de dos discos Z. El músculo esquelético está formado por haces, a la vez los haces están formados por fibras, y a su vez las fibras están formadas por miofibrillas. Como dijo mi compañero, esto es una síntesis como para que entiendan ahora lo que voy a pasar a explicar del mecanismo. Las miofibrillas están las delgadas, que son las actinas, y las gruesas, que son las miosinas, ¿sí? Ahora puedes poner play si querés. ¿Ahí se está viendo bien? Estás, yo lo veo. estás muteada, Ilem. Ahora sí. Poneme Ahí se pausa un cachito, Johnny, sí. porfis. Bueno, ¿qué es lo que pasa adentro? ¿Sí? Los iones de calcio, ¿sí?, se unen a la troponina C, que es lo que se ve ahí como marca, troponin, significa troponina C. Ahora sí, poneme play si querés. Ahí está. Ok, los iones de calcio se unen a la troponina C, ¿sí? Lo que sucede después es que estos son liberados por el retículo sarcoplásmico, ¿sí? Que a su vez, lo que... Ay, está muy... Poneme pausa un cachito, Johnny, perdón, lo tendría que haber puesto yo. Al unirse a la troponina C, ¿sí?, lo que hace es que cambia de forma y se desplaza la tropomiosina, que es lo verde que se ve ahí, ¿no? Eso se desplaza hacia abajo, que es lo que deja que se libere la actina, o sea, que deje libre la actina, ¿para qué? Para que la cabeza, lo que se ve ahí rojo, que dice ahí miosina, ¿sí?, la cabeza de la miosina se pueda unir a la actina. Entonces, poneme pausa un cachito, Johnny, por favor. Entonces, para que la cabeza de la actina esté activa, tiene que pasar eso antes de que se produzca el mecanismo paso a paso, ¿sí?, de la contracción. O sea, antes de que empiece la contracción, lo que pasa es que se une un ATP a la cabeza de la actina. Este ATP lo que hace es activar la cabeza de la miosina, que es eso rojo que se ve ahí está, muy bien, gracias, Johnny. Entonces, esto lo que hace es, se cambia a un ADP y a la vez también produce un fosfato inorgánico. Eso es lo que pasa con respecto a la cabeza de la miosina. Entonces ahí lo que va a pasar es, se va a unir la cabeza de la miosina a la actina, que se dejó liberada, como bien se ve ahí. Ahora se va la unión esa, poneme pausa cachito, Johnny. Esto produce que la unión esa se fortalezca, como está ahí unido, entre la actina, que es lo amarillito, y la cabeza de la miosina, es lo rojo. Entonces, esto hace que las fuerzas, que la unión se fortalezca, ¿sí? Entonces, ahora lo que se va a producir es un golpe de fuerza, que el ADP se va a liberar, ahora sí poneme play, ahí van a mostrar, ahí se muestra en el video, que el ADP se libera, y la cabeza de la miosina se desplaza, ¿sí?, como se ve ahí. Entonces, lo que va a hacer la cabeza de la miosina se va a desplazar despegándose de la actina,
que ahora se va, ahí en el video va a mostrar, ahí se despega, porque ¿qué pasa? Se produce una debilitación, entonces se despega la miosina de la actina, y vuelve a suceder todo el mismo proceso. Vuelve a venir una ATP, perdón, cuando se une a la cabeza de la... Poneme pausa, Johnny, así lo explico bien. Vuelve a producirse todo el mismo proceso. Se une un ATP a la cabeza de la miosina, ¿sí? Y la unión entre la cabeza y la actina se debilita cuando llega el ATP. Entonces se separa nuevamente la cabeza de la miosina, perdón, y se produce de vuelta la hidrólisis, que es lo que, la hidrólisis del ATP y del fosfato inorgánico, que es lo que reactiva la cabeza de la mioxina, ¿sí? Y así se produce todo el mismo proceso sucesivamente. Entonces, mientras el sitio de la unión de la actina esté, o sea, expuesta, siempre se va a producir esto. ¿Por qué? Porque la actina tiene que estar expuesta, que es lo que dije, lo de la tropomiosina, que se produce el desplazamiento, ¿sí? ¿Eso qué hace? Deja libre a la actina. ¿Para qué? Para que la cabeza de la miosina se una con la actina, y ahí se produce todo el proceso del ATP y del ADP, que se transforma, se libera el fosfato inorgánico, etc. Entonces, ¿cuándo termina este mecanismo? Termina cuando el calcio, ¿sí? Ahora va a pasar en el video, no sé si ya pasó o no. Ahí está. Cuando el calcio, poneme pausa un segundito, Yori. Ahí está. Cuando el calcio regresa, es bombardeado, perdón, y regresa al retículo sarcoplásmico, perdón. Entonces, ahora sí, volvemos a poner play. Ahí, ven que se ve que cambia de color. ¿Por qué? Porque el calcio, se va el calcio y vuelve al mismo origen desde un principio, ¿sí? Entonces vuelve al mismo lugar de origen la tropomiosina, y la cabeza de la miosina no tiene dónde unirse, entonces ahí finaliza la contracción.